Vale, entonces comienza la grabación. Pantalla 1, vale, esto. Vale, sí, comienzo la grabación, ¿vale? Entonces, comentaros, estamos en el tema 5, ¿vale? Ya hemos comenzado con la parte de Linux. Entonces, en el tema 5, aparte de los recursos que ya os comenté la semana pasada, ¿vale? En el que, bueno, tenéis un documento en el que os explica cómo se crea una máquina virtual, cómo acceder para descargar la máquina virtual, la versión de la ISO de Ubuntu y luego una introducción a Linux. Bueno, pues aquí os hemos colocado pues un montón de vídeos explicando cada uno de los comandos básicos, ¿vale? Entonces, bueno, yo hoy, porque evidentemente no habrá dado tiempo porque esto se colocó ayer, a ver los vídeos, pues hoy voy a explicar un poquito más de Linux, pero más que los comandos que os vienen aquí, os voy a explicar un poco de, bueno, de cómo es Linux, ¿vale? Y luego yo pasaré a explicar algo que es quizás un poquito más complicado, ¿vale? Y que sería como la unión de varios comandos, ¿sí? Entonces, bueno, que sería un poco esto, ¿sí? Vale, a ver, yo lo que necesito para el próximo día es que a lo largo de esta semana vosotros vayáis echando un vistazo a los vídeos y si alguien tiene alguna duda a la hora de ver cómo funciona un comando, pues que en la próxima tutoría me pregunte, ¿vale? Pero claro, tenéis que poner ahí pues parte de trabajo por vuestro lado porque las explicaciones ya se os dan en los vídeos, ¿sí? Vale, voy a abrir yo mi máquina virtual para, bueno, pues poder explicar lo que quiero. Vale. Vale, yo me he creado una máquina virtual. Para los que aún no os hayáis creado la máquina virtual, antes de crear la máquina virtual tenéis que tener claro el sistema operativo que vosotros vais a instalar y ver cuáles son los requisitos mínimos para esa... Uy, esta creo que... Ay, perdonadme, porque esta no es. Esta es la que yo empecé a crear y que se quedó a medias, ¿no? Vale, esta no me vale. Voy a abrir la mía. Digo que yo tuve problemas a la hora de crear la máquina virtual porque la creé solo la máquina virtual con 2 gigas de RAM, ¿vale? Y para instalar, se me quedaba parado en el proceso de instalación porque al crear una máquina yo tengo que darle como mínimo los requisitos mínimos que necesita ese sistema operativo para poder funcionar, ¿vale? Y yo pues creé una máquina con menos memoria RAM de la que me pide la versión Ubuntu 24.04, ¿vale? Por eso en el proceso de instalación, boom, se me quedaba atrancado, parado y no seguía, ¿vale? Lo digo por si alguien está, bueno, cuando vayáis a crear la máquina virtual, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Vale, voy a arrancar la máquina virtual que yo instalé. Un poco para explicaros. Vaya por Dios. Estupendo. Vale, a ver, la voy a arrancar desde el disco duro. A ver, es que como la creé en un sitio distinto, lo mismo la versión es distinta y no me la abre aquí. Pero claro, como yo en este aula no entro normalmente, pues no puedo crearme la máquina virtual yo aquí. Entonces tengo un problema.
Es que esta versión es más antigua, creo yo, que la versión en la que yo lo instalé. Pues probablemente. Bueno, pues tengo dos opciones. Puedo actualizar, voy a actualizar el VirtualBox. Espero no fastidiar a ningún compañero que dé clase en este aula, porque a lo mejor al instalar el VirtualBox ahora no se le abren las máquinas a ellos, pero bueno. Vale, bueno, pues así os sirve a vosotros también para ver cómo descargar la versión de VirtualBox, ¿vale? La última versión que tenemos es la 7.2.4. Vamos a ver, lo mismo tarda la vida en descargar porque aquí internet va un poco regular, pero bueno. Vale, no, bien. Tiempo aceptable. Vale, bueno, mientras esto descarga, yo voy a ver si aquí aparece parte de las cosas que yo os quiero comentar, ¿vale? Yo creo que de esto ya estuve hablando el otro día, ¿vale? Que existían varias distribuciones de Linux, pero nosotros vamos a trabajar con la distribución Ubuntu, que está basada en Debian, ¿vale? Que Linux es un software libre, es decir, nos lo podemos descargar e instalarlo de forma gratuita, ¿vale? Bueno, aquí hablaba de los sistemas operativos, anfitrión y huésped. El anfitrión es el que yo tengo en mi máquina real y el sistema operativo huésped es el que yo instalo en la máquina virtual que me he creado, ¿vale? Bueno, esto habla del software de virtualización, ¿vale? Los dos más utilizados serían VirtualBox y VMware. VirtualBox es también software libre, ¿vale? Y VMware es software propietario, con lo cual es necesaria una licencia para poderlo utilizar. Por eso aquí en el centro utilizamos VirtualBox y a la hora de crearnos una máquina virtual, pues bueno, habrá que especificarle sobre todo cuánta memoria RAM queremos, el tamaño que va a tener nuestro disco duro. Evidentemente cualquiera de los dos parámetros siempre es menor que el tamaño de la memoria RAM y del tamaño del disco duro de mi máquina real. Y luego el procesador, bueno, pues también se podrá elegir el número de núcleos que queremos que utilice mi máquina virtual del procesador, y a la hora de instalar el sistema operativo, pues podremos instalar sistemas operativos de 32 bits o de 64 bits. Bueno, aquí con respecto a esto del X Windows, a lo que me estoy refiriendo es a la interfaz gráfica de Linux, ¿vale? Linux inicialmente era un sistema operativo en modo comando, ¿vale? Pero evidentemente, pues para hacerle un poco la competencia a Windows, sacaron interfaces gráficas, y como es un sistema operativo libre y cualquier persona tiene acceso al código, pues crearon varios entornos gráficos, con lo cual Linux es ahora un sistema operativo con muchos entornos gráficos disponibles. Unos se parecen más a Windows, otros se parecen más a MacOS, ¿vale? Y bueno, pues ya depende de cada uno el utilizar la interfaz gráfica que le resulte más cómoda, ¿vale? Nosotros vamos a instalar el Ubuntu Desktop, viene ya con una interfaz gráfica incorporada, ¿vale? Porque los desarrolladores crean un paquete ya con lo que es el sistema operativo y una interfaz gráfica y una serie de paquetes, ¿vale? De aplicaciones para ese sistema operativo, y bueno, por defecto la interfaz gráfica que viene con el Ubuntu Desktop es una interfaz gráfica que se llama Gnome, ¿vale? Pero que sepáis que existen más interfaces gráficas y se pueden instalar y luego elegir con cuál quieres trabajar, ¿vale? De hecho, si un equipo lo utilizasen varios usuarios, ¿vale? Imaginaros por la mañana un usuario, por la tarde otro. El de la mañana puede trabajar con una interfaz gráfica
y el de la tarde con otra interfaz gráfica distinta, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vamos a trabajar con Gnome, pero que sepáis que existen más disponibles, ¿vale? Más que vamos a trabajar es que como instalamos el sistema operativo y la incluye, bueno, pues que sepáis que cuando arranquemos el sistema operativo vamos a aparecer a una interfaz gráfica, pero nosotros Linux lo vamos a manejar en modo comando, ¿vale? Entonces, una vez que entremos a la interfaz gráfica, nos saldremos a la terminal, ¿vale? Y desde ahí ejecutaremos los comandos y realizaremos los ejercicios que os pidamos en la tarea. Interfaces textuales, Linux también tiene varias, ¿vale? Va a tener una interfaz textual dentro del entorno gráfico y luego va a tener va a tener 6 terminales textuales puras que no están dentro del entorno gráfico, ¿vale? Y eso es un poquito una de las cosas que yo quería ver. Vamos a ver, uy, esto se ha quedado ahí como parado, ¿no? ¿Esto qué es? Iba a tardar poquito y se ha quedado ahí un poco... Ah, mira, la tengo aquí. Es que a lo mejor le he dado varias veces. Vale, vamos a ver, instalo el VirtualBox, es que me gustaría poder abrir la máquina virtual que tengo creada para que entendáis mejor lo que quiero ver. Vale, así es que vamos a instalar. Bueno, me dice que durante la instalación lo mismo se desconecta la red, si se desconectase me vuelvo a conectar en breve, ¿vale? Vale, no sé por qué me dice que tengo VirtualBox utilizando VirtualBox. Yo no estoy utilizando VirtualBox. A ver. Vale, a ver. Esto nada, pues tú me dirás aquí donde estoy yo utilizando el VirtualBox. Vale, vamos a ver si puedo yo crear mi máquina. Espero que sí. No lo puedo creer. Vale.
Vamos a ver si puedo abrir otra máquina que yo tengo. Perdona un momento, no sé si está dando aquí fallo de la red. Vale, me arranca la máquina. Esto es una versión un pelín más antigua, pero bueno, para lo que yo quiero ver, funciona exactamente igual, ¿vale? Bueno, este sería la interfaz gráfica Gnome, ¿vale? Que tiene el Linux que vosotros os vais a instalar, ¿vale? Tenemos aquí a la izquierda, pues la barra esta de tareas y nuestro escritorio. Bien, entonces, comentaros varias cosas. Primero, lo que he estado hablando de las interfaces gráficas y las interfaces textuales. Mirad, para acceder a la interfaz textual, si yo pulso aquí sobre estos iconitos, aquí enseguida me aparece terminal, ¿vale? Que me va a dar acceso al modo comando, ¿vale? De Linux. Esto sería una terminal textual dentro del entorno gráfico, ¿vale? Me aparece mi intérprete de comandos. Esto me indica que mi sistema operativo está preparado para que yo introduzca un comando. El intérprete de comandos va a estar siempre formado por el nombre del usuario con el que me he logueado, con el que he iniciado sesión, arroba y el nombre de mi equipo, ¿vale? Y a continuación me aparece ahí el rabillo de la ñ y un dólar. Y esto me indica que el usuario está preparado, bueno, el usuario no, que el sistema está preparado para que el usuario le introduzca algún comando, ¿vale? Si yo cambio de usuario, por ejemplo, si yo ejecuto el comando sudo su, lo que estoy haciendo es diciéndole al sistema operativo que quiero pasar a ser el usuario root, ¿vale? Y como veis, aquí ahora me aparece, en el intérprete de comando me aparece otro usuario, que es el root, y el nombre arroba y el nombre del equipo en el que estoy, ¿vale? Bueno, esto ya lo veremos más adelante, los tipos de usuarios que hay se ven en el siguiente tema. Yo lo que me interesaba es que vosotros veáis lo que es la interfaz textual dentro del entorno gráfico y las otras interfaces textuales puras que he dicho que existen. Esas interfaces textuales puras llegaremos a ellas pulsando la combinación de teclas Control Alt F1, ¿vale? Bueno, a ver, en este caso la Control Alt F1 en la gráfica, Control Alt F2, bueno, aquí dentro, perdón, Control Alt F3, ¿vale? Veis que me he salido al terminal 3. Esto es un terminal puro, aquí no tengo abierto el entorno gráfico, ¿vale? Veis que ahí arriba me aparece Ubuntu 20.04, porque esto ya he comentado una versión más antigua de Linux, no es la 24.04, pero ahí pone servidor, que es el nombre del equipo, y luego TTI 3, que quiere decir que estoy en la terminal 3, ¿vale? Yo desde aquí puedo entrar con un usuario, profesor, por ejemplo, mi contraseña y he entrado en la terminal textual pura. ¿Lo veis? Si yo ahora pulso Control Alt F4, me voy a otra terminal textual pura.
y he iniciado sesión con otro usuario que en este caso es el root, ¿vale? Y yo ahora hago control alt F5 y me voy a la terminal 5 y control alt F6 y me voy a la terminal 6, ¿vale? Y ya está. Tengo 6 terminales, ¿vale? De las cuales, en este caso, hay veces que la terminal 7 es la gráfica y de la 1 a la 6 son textuales puras y en este caso, pues, si pulso control alt F1 me vaya al entorno gráfico, control alt F2, ¿vale? También se mete, es la sesión de entorno gráfico que he iniciado antes, ¿vale? Y luego las otras 4 son para terminal puro, ¿bien? Los comandos que yo ejecute en la interfaz textual dentro del gráfico o las que ejecute directamente en el terminal textual puro funcionan exactamente igual, ¿vale? Los comandos funcionan exactamente igual. Vale, una vez visto eso, bueno, supongo que no tenéis ninguna pregunta de eso, ¿vale? Otra cosita que yo quería explicaros es la estructura de directorios que se crea cuando yo instalo Linux, ¿vale? Entonces, para eso yo voy a ejecutar el comando tree, que lo tenéis explicado ahí en los apuntes. Ah, mira. Vale, porque no está instalado, ¿vale? El comando tree no está instalado y viene explicado en los apuntes. Entonces, cuando un comando no está instalado, lo vamos a instalar. Para instalarlo, podéis hacer uso de un comando que se llama apt-get, ¿vale? Para instalar cualquier cosa en Linux tenéis que ser superusuarios, o sea, tenéis que ser el root. Por eso, delante del comando apt-get, ¿vale? El comando para instalar sería este, apt-get install, y ahora lo que quiero instalar, en este caso he dicho que quiero instalar tree, ¿vale? Pero si yo ejecuto este comando me dirá que no soy superusuario. Para ser superusuario tengo que preceder el comando con el comando sudo, ¿vale? El comando sudo, que viene también explicado, lo que va a hacer es ejecutar cualquier comando como si fuésemos el superusuario, ¿vale? Le doy y, bueno, procede a instalar. Espero que funcione bien la instalación, porque como me ha dicho antes algo de la red, pues no tengo claro si la red está funcionando correctamente. Pues no, pues ha fallado. A ver, esperar un momentito que vea yo si esto está funcionando correctamente o no. Pues probablemente no. A ver, esperar un momentito. Me voy a salir en Windows, a ver la red de aquí, por dónde va. Vale, porque yo tengo que poner la red de Linux en la misma red de aquí y probablemente no vayan por el mismo sitio. Así es que esperar un momentito. Es que yo la tenía configurada. Ah, bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a cambiarlo a NAT y entonces debería ir. Sí, vamos a ver. Sudo. Vale, ya sé lo que voy a hacer. cd /etc Vale, esto vosotros ahora todavía no lo he explicado, no tenéis por qué saber hacerlo, ¿vale? Voy a configurar la red. A vosotros cuando instaléis el Linux, automáticamente os va a ir la red, ¿vale? Estará configurada la tarjeta en NAT y os asignará la IP de forma automática y por lo tanto va a funcionar correctamente, ¿vale? Que es que esto me ha pasado a mí porque he abierto una máquina que tengo para explicar en otro grupo en el que trabajamos con IP estática, ¿vale? Pero aquí no me hace falta, así es que pongo esto a true, me salgo, vale. No me digas.
Vale, estupendo. Vale, espera un segundito. Voy a cambiar aquí esto a NAT. Vale. Vale, y ahora voy a levantar esto. Vale. Vale, reinicio para que me vuelva a coger los valores de red, porque no sé por qué no ha funcionado el NetPlan para levantarlo, ¿vale? Y espero que ahora al reiniciar sí que vaya ya la red. Vale, la red de aquí, bueno, ahora ya me da igual. Como sea la red de aquí, me va a asignar automáticamente una dirección IP, ¿vale? Vale, mientras esto arranca, voy a seguir comentando un poquito este documento. Vale, bueno, esto ya lo he comentado, cómo es el intérprete de comandos, ¿vale? La información que aparece, que si precedo cualquier comando del comando sudo, estoy ejecutando el comando como si fuese el root. Y luego, realmente donde quería ir es a ver esto, pero desde el Linux, ¿vale? Porque la estructura que se crea cuando yo instalo Linux, ¿vale? Pues es un poco peculiar o, bueno, quizás nosotros estamos más acostumbrados a ver la estructura de Windows, ¿vale? En Windows cada unidad tiene asignada una letrita con unos 2 puntos y entonces cuando yo me quiero cambiar de unidad yo pongo C2 puntos, D2 puntos, E2 puntos, etcétera, ¿vale? Cuando yo instalo el Windows en mi equipo también se me crea una estructura de directorios, ¿vale? Se me crea, bueno, pues una carpeta archivos de programa, una carpeta usuarios, dentro de la carpeta usuarios se me crea una carpeta para cada uno de los usuarios del sistema y dentro se guarda el perfil de ese usuario, etcétera. Y cuando yo lo que hago es instalar Linux, a mí se me crea una estructura similar a la que tenéis aquí visible, ¿vale? A ver, voy a llevarme esto por aquí y se os crea una estructura similar a esta, ¿vale? Del directorio raíz de la unidad en la que habéis instalado Linux, se os crea estos directorios por defecto, ¿vale? Y es importante que conozcáis el uso de los más importantes, ¿vale? Que por cierto aquí me falta uno que es, no, está aquí. Vale, entonces os comento, en el directorio /bin vais a tener los comandos que un usuario normal puede ejecutar, ¿vale? Sin tener privilegios, ¿bien? Luego existirá otro directorio, que ahora mismo aquí no lo veo, que es el /sbin, en el que se encontrarán todos los comandos que puede ejecutar el superusuario, ¿vale? En Linux tenemos usuarios normales y superusuarios, ¿bien? Luego tenemos el directorio /boot, donde hay ficheros de configuración del arranque de esta unidad, ¿vale? Tenemos el directorio /dev, en el que vamos a tener todos aquellos ficheros asociados con dispositivos. En Linux todos son ficheros, es decir, un fichero normalmente es bueno, una unidad en la que se almacena información, ¿vale? Y tiene asignado un nombre y se guarda en un dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Bueno, en Linux los directorios son ficheros. Los dispositivos son también ficheros, ¿vale? Los enlaces son también ficheros, es decir, todo se considera un fichero en Linux. Entonces, en el directorio /dev, nosotros vamos a tener los ficheros asociados a las unidades. Tendré un fichero para la disquetera, un fichero para el CD, un fichero para cada una de las particiones de mi disco duro,
un fichero para en los pendrive, ¿vale? Es decir, que vamos a tener un montón de ficheros y cada uno de ellos estará asociado a cada uno de los dispositivos habrá un fichero asociado al teclado, a cada uno de los dispositivos que yo tenga en mi máquina, ¿vale? Tenemos otro directorio que es el directorio /etc, súper importante. El directorio /etc contiene todos los ficheros de configuración del sistema, el fichero de configuración de la red, el fichero de configuración de los usuarios, el fichero de configuración de los grupos, el fichero de configuración de Samba, el fichero de configuración de la programación de tareas. Todo lo que se pueda configurar en Linux tendrá un fichero de configuración dentro del directorio /etc, ¿vale? Luego tenemos el directorio /home. El directorio /home también es muy importante porque es el directorio de trabajo de los usuarios normales, ¿vale? De los usuarios normales y corrientes. Entonces, para cada usuario del sistema, excepto para el superusuario que es el root, voy a tener un directorio dentro del directorio /home y dentro de ese directorio tendré el directorio de trabajo de ese usuario, es decir, el usuario María va a tener el directorio de trabajo del usuario María será /home /María. Dentro del directorio María, aquí en /home, María tendrá todos sus datos, tendrá sus documentos, tendrá sus vídeos, sus imágenes, su perfil, su favorito de internet, su documento, todo, ¿vale? Es su directorio de trabajo donde María tiene permiso para hacerlo todo, ¿bien? El usuario Pepe, pues tendrá su directorio de trabajo en el /home /Pepe, ¿vale? ¿Puede Pepe entrar al directorio de trabajo de María? Pues probablemente no, a menos que María le dé permiso para ello, ¿vale? Luego tenemos el directorio /media y el directorio /mnt, que es donde nosotros vamos a montar los dispositivos de almacenamiento para poder ser utilizados, ¿vale? Y luego tenemos el directorio, bueno, el USR que vamos a usar menos, el directorio /root, ¿vale? En el que se encuentra, pues es como si dijésemos el directorio de trabajo del superusuario, del root, ¿vale? Y bueno, este directorio es un directorio temporal. Bien, entonces, bueno, eso era un poquito lo que yo os quería enseñar. Ah, mirad, ahora, vale, el 2 aparece también como textual. Vale, voy a entrar con el usuario profesor. Vale, yo estaba viendo a ver si había internet para instalar el paquete Tree. Vale, yo creo que ya me han dado una dirección IP. Vamos a ver si yo tengo salida a internet. Sí, ¿vale? Venga, pues entonces, para instalar el paquete Tree, sudo apt-get install Tree, ¿vale? Con apt-get instalo un paquete. Como para instalar algo tengo que ser superusuario, lo precedo del comando su y después del apt-get install pongo el paquete que quiero instalar, ¿vale? En este caso el tree. Me pide la contraseña del usuario profesor, meto la contraseña del usuario profesor y ahora sí que ha instalado el paquete, ¿vale? Bueno, pues que yo lo que quería hacer antes era enseñaros la misma estructura de directorios que os he enseñado antes, pero ejecutando el comando tree, ¿vale? Bueno, a ver, el comando, madre mía, el comando tree, como veis, ¿vale? En un ejemplo súper gráfico que acabo de poner, me muestra todo el árbol de directorios que yo tengo, ¿vale? Pero metiéndose también en los subdirectorios,
Por eso me está mostrando tantísima información que, por cierto, voy a cortar para no volveros locos, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar la estructura de directorios de otra manera, con el comando ls, comando que también tenéis puesto en los vídeos, ¿vale? Y explicado en los vídeos. El comando ls lo que hace es mostrarme el contenido de un directorio, ¿bien? Entonces, yo he ejecutado ls y aquí me aparece lo que yo tengo en el directorio raíz. En el directorio raíz de Linux, como veis, me aparecen estos directorios que yo he mencionado antes. Para que lo veamos más claro, voy a poner un ls-l, ¿vale? Y que esto lo que hace es hacerme un listado del contenido de un directorio, pero en vez de mostrándome solamente los nombres de lo que hay dentro, me hace un listado largo, ¿vale? Es decir, para cada uno de los ficheros o directorios que hay dentro del directorio raíz, me muestra no solo el nombre, sino mucha más información que ya veremos más adelante, ¿vale? Entonces, como he comentado antes, pues mirad, tenemos un directorio boot, un directorio dev, un directorio etc, un /home, ¿vale? Un media, un mnt, un root, vale, pues estos son los directorios más utilizados, ¿vale? Es que quería un poco que conocieseis un poco la estructura de esto, ¿bien? Mirad, me voy a meter, por ejemplo, en etc, comando cd es el comando para cambiarse de directorio, ¿vale? Para ir moviéndose de un directorio a otro. Entonces yo voy a poner cd y el nombre del directorio al que quiero acceder. Por ejemplo, voy a acceder al directorio dev, en el que he dicho que se encontraban los ficheros que se van a asociar a cada uno de los dispositivos, ¿vale? Voy a hacer también un ls-l y entonces vemos que aquí tengo un montonazo de ficheros, ¿vale? ¿Veis? Mirad, tengo los ficheros asociados a los terminales, ¿vale? ¿Lo veis? El TTI 1, el TTI 2, el TTI 3, que eran los terminales textuales, ¿bien? Tengo los ficheros asociados a la entrada estándar, a la salida estándar, a la salida de error, que esto lo veré el próximo día, ¿vale? Lo explicaré. Tenemos los ficheros asociados a los discos duros. El SDA sería el fichero asociado al primer disco duro, igual que en Windows. Yo tengo C2, E2, D2. En Linux, los discos duros de hoy en día, que son discos duros SATA, se conocen como SDA, primer disco duro, SDB, segundo disco duro, SDC, tercer disco duro, ¿vale? Cuando yo veo aquí SDA1, sería primera partición del primer disco duro, SDA2, segunda partición del primer disco duro, SDA3, tercera partición del primer disco duro, ¿vale? Y bueno, y veis que tenéis, bueno, hay un montón de ficheros, tenemos por aquí, por ejemplo, el FD, que sería el fichero asociado a la disquetera, que hoy en día ya no se utiliza, ¿vale? Bueno, pues esos serían quizás los más utilizados. He hecho en falta el del CD que está aquí, ¿vale? El fichero del CD, que sería este de aquí, ¿vale? Otra cosita que os he comentado antes es lo que encuentro dentro del directorio etc. He dicho que aquí se encontraban todos los ficheros de configuración de Linux, ¿vale? Y hay un fichero de configuración para todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Esto ya iremos viendo, ¿vale? Aquí tenemos fichero de configuración para ver los usuarios que tenemos en el sistema, fichero de configuración para ver los grupos que hay creados en el sistema, fichero de configuración del DHCP, fichero de configuración de la programación de tareas. Bueno, esto simplemente me interesa que sepáis que dentro del directorio etc están los ficheros de configuración. Evidentemente no hay que saberlos todos, ni yo misma me lo sé, ¿vale? Habrá que saberse aquellos que utilicemos, ¿vale? Durante el curso, ¿bien? ¿Qué más cosas os quería decir?
Linux, y esto es muy importante, es case sensitive, es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, cuando yo tengo que acceder a un directorio, ¿vale? Imaginaros, este de aquí, ¿vale? Es un directorio, se llama uPower, ¿vale? No puedo escribir uPower así, ¿vale? Bueno, lo puedo escribir, pero me dice que el directorio no existe, que el fichero directorio no existe. Y tú dices, pero si sí que existe, si aquí hay un directorio que se llama uPower. No, perdona. Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas, con lo cual hay que escribir las cosas exactamente igual. Si pone uPower con la U mayúscula y la P mayúscula, es que es con la U mayúscula y la P mayúscula, ¿vale? Muy importante. Siguiente cosa que quería ver. Me voy a ir a mi directorio de trabajo, hago un ls, ¿vale? Estoy en el directorio de trabajo del usuario profesor. Mirad, para saber dónde estoy, otro comando que también viene explicado en los videotutoriales estos cortitos. Comando pwd me muestra siempre en qué directorio me encuentro ahora mismo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en el directorio de trabajo del usuario profesor, que es el /home/profesor, ¿vale? Pues como veis, aquí está, dentro del directorio de trabajo del usuario profesor tengo su escritorio, sus documentos, sus descargas, su música, sus imágenes, ¿vale? Sus plantillas, sus vídeos y su contenido público, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Qué más cositas quería yo ver? Vamos a ver aquí. Bueno, aquí viene la explicación de lo que contienen cada uno de los directorios, ¿vale? Bueno, aunque en la imagen venían menos, pero mirad, ¿vale? Aquí está el directorio este que he comentado yo, el sbin, que contiene los comandos que el superusuario puede ejecutar. Luego, repaso a las rutas absolutas y relativas. Esto ya lo hemos visto, lo vimos en el tema, no me acuerdo, en el tema 2, me parece, ¿vale? Pues eso, que a la hora de, vamos a trabajar con sistemas operativos y para moverse de un directorio a otro, pues se podrán utilizar rutas absolutas, que os refresco la memoria, una ruta absoluta era aquella que va siempre desde el directorio raíz a cualquier directorio que queramos llegar, ¿vale? El directorio raíz en Linux, cuidado que esto también es una diferencia con respecto a Windows, ¿vale? El directorio raíz es la barra esta de aquí, la barra de la división, no la contrabarra que utilizábamos en Windows, ¿vale? Y aquí, para especificar una ruta absoluta, el carácter que se utiliza para ir separando un directorio u otro es también la barra de la división, ¿vale? No la contrabarra como ocurría en Windows, ¿vale? Las rutas aquí en Linux, como no existen los nombres de unidad, no existe el C2 puntos, el D2 puntos, ni nada de eso, porque os recuerdo que una ruta absoluta en Windows siempre empieza con el nombre de la unidad, es decir, siempre empieza con C2 puntos, D2 puntos, E2 puntos, pero en Linux no. En Linux la ruta absoluta empieza siempre con la barra de la división. Siempre, siempre, siempre una ruta absoluta empieza con el directorio raíz, que en este caso es la barra de la división, ¿vale? Y a continuación todos los directorios por los que vamos a pasar separados por la barra de división, ¿vale? Cuando hablamos de rutas relativas, la ruta relativa nunca, nunca, nunca empieza por la barra de la división, ¿vale? La ruta relativa, os recuerdo, era aquella en la que yo especifico los directorios por los que tengo que pasar desde el directorio actual, que es el directorio en el que estoy, hasta el directorio al que quiero llevar. Y se utilizaban los simbolitos punto y punto punto para irse al directorio padre o al directorio, el punto, perdón, hacía referencia al directorio actual y el punto punto al directorio padre del directorio en el que me encuentro, ¿vale? Con lo cual, pues un ejemplo de ruta relativa, ¿vale? Sería esta de aquí, ¿vale? Una ruta absoluta, ya hemos dicho que empieza siempre con la barra, ¿vale?
pero una ruta relativa nunca empezará con la barra. Bien, cuando hacíamos rutas relativas nos encontrábamos con dos casos, con aquel caso en el que había que ir hacia arriba para luego bajar, o en el caso en el que el directorio al que quiero llevar está donde yo estoy pero más profundo, ¿vale? Si está donde yo estoy pero más profundo ponía punto barra y los directorios que hay que seguir hasta llegar al subdirectorio hijo o destino al que yo quiero llegar, y si por el contrario había que ir hacia arriba para volver a bajar, ¿vale? Pondríamos punto punto, me voy al directorio padre, barra punto punto al directorio padre, ¿vale? Pero bueno, esto debéis saberlo porque para vosotros esto es un repaso, no es nada nuevo, ¿vale? Bueno, aquí había ejecutado el comando tree, pero evidentemente con mucha menos, ha mostrado mucha menos información porque estaba ya metido dentro de subdirectorios, es decir, si yo estando aquí, ¿vale? Que en barrajón barra profesor hago un tree, ya no me muestra tropecientos mil directorios como antes, ¿vale? El tree lo que hace es mostrar gráficamente la estructura de directorios desde el directorio en el que estoy hacia abajo, ¿vale? Entonces aquí vemos mi estructura de directorios. Si yo quisiese, yo me encuentro aquí, ¿vale? En el punto. Si yo quiero llegar con una ruta relativa al directorio prueba, ¿alguien me dice qué es lo que tendría que poner? Hola. Sí, es que de repente he pensado que llevo un rato hablando sola. Vale, yo estoy ahora mismo en el directorio punto, no sé si se ve bien en la pantalla, y quiero llegar al directorio prueba, que es lo que he puesto cd, que es el comando para moverse de directorio. ¿Qué tendría que poner para llegar ahí con una ruta relativa? 2 puntos barra derecho, barra prueba. Si pongo 2 puntos me voy al padre de donde estoy, y al directorio prueba, que es donde yo quiero llegar, cuelga del directorio en el que estoy, con lo cual no me hacen falta los 2 puntos. O sea, ¿sería la barra direccional solo? Si pongo la barra estoy indicando que me voy a ir al directorio raíz. No se pone en la ruta relativa, nunca empiezo con la barra, nunca. O empiezo así, punto barra, y ahora directorio desktop barra prueba. Esa sería una manera de llegar, ¿vale? O la otra manera de llegar con ruta relativa sería cd y me como el punto y la barra, no me hacen falta, ¿vale? Esas serían las dos rutas relativas para llegar desde el directorio en el que estoy al directorio prueba, que es un directorio que está, que es un subdirectorio del directorio en el que me encuentro, ¿vale? Si me hubiese tenido que ir para arriba, sí que hubiese tenido que usar el punto, punto, etcétera, ¿vale? Bueno, a ver, lo paro aquí, ya ha sonado el timbre. Entonces, quedamos en que para la semana que viene, por favor, os miráis el mayor número posible de ficheros, yo lo diré, de comandos, ¿vale? De videotutoriales que se os han colocado aquí, ¿vale? Yo voy a explicar, me voy a ir ya a explicar ¿vale? Porque creo que son las dos cosas más complicadas, ¿bien? Esto es lo que yo veré la semana que viene. Entonces, necesito que le echéis un vistazo a todos los comandos que se han puesto. La semana que viene resuelvo dudas de esos comandos y explico un poquito esto que quizás sea lo más complicado, ¿vale? Bueno, pues paro mi clase, que ya está Juan Pedro aquí. Nos vemos la semana que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, hasta luego.